Bueno, muy buenos días, jóvenes, gusto de saludarlos. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día. Buenos días. Gracias. Buenos días, mucho gusto de Buenos saludarlos. días. Gracias. Aquí preguntan que qué es lo que va a haber el día de hoy. Tenemos varias actividades. Solo queremos terminar ahí con los ejemplos de los comandos de los lenguajes de SQL, ¿sí? Seguidamente, pues vamos a ver el tema de los joins. Eh, pero me gustaría también reunirme ahí con el equipo de apoyo, el equipo de trabajo, para realizar, pensar en algunas actividades sobre algunos temas que tenemos. Aquí hay unos mensajes. Vamos a ver. Muy bien. Hoy que va a haber carnita asada, invite, pile tuna, se va a poner bueno. No sé a qué se refieren estos comentarios, Anderson. Cuénteme, Raúl. Nada, ingenieras que como no empezaba la clase andaban preguntando qué iba a haber. Les dije Ah, que iba a haber perdone. carnitas. Gracias, gracias. No, estaba ahí platicando con el equipo de trabajo. Gracias, perdone. Bueno, entonces estaba preguntando, ahí está, gracias Hugo. Solo queremos culminar los comandos de los lenguajes de SQL que habíamos hablado. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación de esos comandos, ya habíamos trabajado sobre los comandos de lenguaje de definición de datos, el create, el drop, el alter y el truncate. También habíamos trabajado los lenguajes de manipulación de datos, que es el insert, es el update y es el delete. Y el día de hoy pues tenemos ahí los comandos de DCL, que es el grant y el revoke. Estos dos comandos de DCL lo vamos a dejar pendiente porque hay una clase precisamente que ahora sobre restricciones y permisos a base de datos, la creación de usuarios, el otorgamiento de privilegios a los usuarios. Entonces vamos a utilizar una clase precisamente para trabajar sobre DCL, Grant y Revoke. Entonces quedamos pendientes con DCL, porque es una clase donde no solo es ejecutar unos comandos y vamos más allá, sino tiene un poquito más. Tenemos que ver un poquito de teoría y tenemos que ver la importancia de por qué no tenemos que tener todos el superusuario, ¿verdad? Que es el SA. Si nos damos cuenta ahí en los usuarios que nos crea SQL Server, hay un usuario que se llama SA, que es el superusuario. Y no todos tienen que tener ese privilegio, sino solo es el administrador de la base de datos, es el DBA. Entonces, cosas como esas las vamos a ver en una clase. Entonces, donde tiene que ver precisamente los comandos grant y revoke. Así que dejamos eso pendiente. Si pudiéramos colocar ahí, Hugo, por favor, esos comandos, el grant y revoke, y queda pendiente. Por favor, solo coloquemos ahí los comandos. Ajá, DCL es DCL y entre paréntesis coloquemos pendiente, por favor. Ajá, exactamente. Bueno, muy bien. Exacto. Entonces, esos lo vamos a dejar pendiente. Ahora, lo que nos corresponde es el comando TCL.
que está el commit, el rollback y el save point, ¿sí? Commit, rollback y save point. Y luego podemos copiar la línea 170, la 172 hubo en la 177 para poner select. Ya lo seguimos por acá arriba. Ah, ya lo tenemos ahí. Ah, bueno, lo teníamos ahí. Ah, bueno. Ah, sí, ahí ya algo parte de eso. El select lo vamos a hacer. Sí, sí, muy bien, gracias, que es el DQL. Entonces, vamos a ver sobre eso de los comandos commit rollback, que realmente ya todos tendríamos que conocerlo ya al día de hoy. Sin embargo, pues vamos a poner un ejemplo utilizando el save point. Yo recuerdo, Hugo, que usted ya en su repositorio de GitHub ya tenía un ejemplo donde involucraba el save point. Sí, ingeniero. Bueno, entonces si podemos compartir, por favor. Y luego de esto, jóvenes, tenemos una guía de trabajo que es que son los llamados joins, ¿sí? Entonces hay una guía de trabajo que he elaborado y se las voy a compartir a ustedes que la trabajemos, ¿sí? Mientras ustedes trabajan esa guía de los joins, yo me voy a reunir en un canal aparte con el equipo de trabajo sobre algunos temas que vamos a platicar con el objetivo de cómo podemos contribuir a apoyar a todos nosotros. Hay algunos alumnos que ya tienen conocimientos avanzados de SQL Server. Sin embargo, tengo todavía la leve sospecha que algunos todavía se nos dificulta crear una base de datos, crear una tabla, crear una llave primaria, una llave secundaria, cómo relacionar las tablas, cómo crear una tabla asociativa y todo eso. Entonces, les adelanto, ¿verdad? Que con toda confianza las personas que tengamos dificultad precisamente en esos temas, yo de mi parte me comprometo a trabajar durante la semana 1 hora, puede ser de 9 a 10 de la noche, para poder reforzar ese tema y poder tocar temas desde cómo crear una tabla y sus tipos de datos, cómo crear llaves primarias, cómo insertar datos y todo. Es una clase como de refuerzo para poder apoyarlos y podemos implementar esa clase una vez a la semana, los días, cualquier día, que no sea jueves ni viernes, porque ya tengo compromiso con otros cursos, puede ser de lunes a miércoles y poder apoyarlos, pero necesito que con toda confianza, pues, me indiquen si necesitan esa clase de apoyo. Si no, pues continuamos, de todos modos vamos a continuar con los temas. No podemos acá en clase iniciar con esos ejemplos de manera gradual y despacio porque se supone que ya trabajamos bases de datos 1. No importa en qué gestor de base de datos, ya sea en Oracle o en SQL Server, ya tenemos esa preparación. Sin embargo, yo en el examen me puede dar cuenta que algunos todavía crearon las bases de datos desde el wizard del gestor de SQL Server. O sea, tenemos que crear las bases de datos a piecito, a puro scripteado. Entonces, que alguien pues está interesado, por favor me avisan. Con unas 5 personas que estén interesadas en una clase, en clases de refuerzo, yo me comprometo y poder apoyarlos desde cero durante la semana. Así que les dejo yo abierto ese tema. Bueno, entonces, Hugo, por favor. Bueno, entonces ahorita estamos viendo el tema de los comandos del TCL, que es precisamente el tema de transacciones. Y aquí el compañero Hugo pues ya nos está ejemplificando un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de cómo utilizar una transacción. Vemos en la línea 177 que inicia la transacción. Este es el estado inicial y le ha otorgado un nombre a la transacción.
En el 178 efectivamente está haciendo una transacción. ¿Qué tipo de transacción realiza Hugo en las 178 jóvenes? Alguien que nos pueda apoyar. Para empezar, tenemos que saber qué tipo de transacciones existen. ¿Me ayudan? ¿Cuál es la primera? Jóvenes, ya le dedicamos varias clases al tema de transacciones. Entonces, recuerdan que hay un tipo de transacción que se llama transacción de recuperación, ¿sí? Hay un otro tipo de transacción que es actualización. Esa actualización incluye la inserción, actualización y eliminación. Y está el otro tipo de transacción que son las transacciones mixtas. Es la combinación de las dos anteriores. Para este caso, Hugo nos está apoyando. Ajá, muy bien. Excelente, Hugo. Un tipo de transacción de actualización. De actualización. Ok, bueno, si gusta voy a correr esta para Por que favor, veamos. y explicamos, Hugo, por favor. Acá podemos ver el estado inicial de esta tabla. Tiene 11 registros. Y lo que vamos a hacer es empezar nuestra transacción con un nombre. Y estamos diciendo que vamos a insertar en alumnos. Eh, en este caso vamos a usar el insert que ya lo vimos arriba. Lo hicimos de esta forma para que se vea explícito qué es lo que vamos a insertar y los valores de cada uno de los campos. Y al hacer commit transacción, pues vamos a completarla y esto que hicimos va a quedar aplicado a la tabla. Entonces, voy a realizar y nos podemos dar cuenta, ahora ya tenemos 12 registros, uno más, y ya pues en la tabla está lo que acabamos de agregar. Aunque, si se dan cuenta, acá nuestra llave primaria es DPI, pues lo ordenó el SQL, entonces no quedó en el registro 12, quedó en el registro 8, lo que acabamos de agregar, porque está en orden numérico ascendente. Pero bueno, si gustan, continuamos ahora con el rollback, que lo que voy a hacer es, eh, no voy a escribir tanto, voy a copiar el ejemplo que ya tenía, lo voy a modificar este insert. Explico qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos a simular de que esta transacción fue un error y que en lugar de ingresar datos solo de Juan Pérez, es un error con, con el ingreso de datos y se nos fueron 3 datos más que no debían existir, ¿no? Fueron 3 Juan Pérez y nosotros solo teníamos que haber insertado un Juan Pérez. Entonces, lo que voy a hacer es empezar la transacción 2, hacer el insert y consultar la base de datos para ver qué es lo que tiene en ese momento. Entonces, si lo leo, puedo ver que acá ya hay, en lugar de 12 registros, hay 15 y efectivamente ya no hay un Juan Pérez, sino que están los que se agregaron de más, ¿no? Los que se puede decir que fue un error. Entonces, para esto nos sirve el rollback. El rollback lo que hace es que todo lo que hicimos en la transacción, pues, valga la redundancia, hacemos un rollback, volvemos atrás y lo voy a ejecutar. Y voy a ejecutar de una vez el select para que veamos cómo de esto. Oh, perdón. Si tengo un commit de más. Entonces lo voy a volver a hacer. Está acá. Ya vemos que tenemos los Juan Pérez de más. En el caso de que fallara, hacemos el rollback. Dice que ya fue completado exitosamente.
Y si consultamos ahora la base de datos, pues efectivamente ya no tenemos los Juan Pérez que se insertaron por error. Entonces, lo que nos va a servir el rollback es eh, reiniciar los datos que se pusieron antes y con respecto al error es porque yo también ejecuté el commit, pero el rollback, recordemos que el rollback hacía un autocommit al terminar de revertir los cambios, entonces la transacción 2 ya no existía en la operación y por eso fue que dio el error, porque el rollback automáticamente hace el autocommit. Eh, no sé si le gustaría agregar algo, ingeniero, o continuamos con el save point. Ahí vamos bien, Hugo, gracias. Ok, ahora el save point, lo que yo voy a hacer es algo muy similar y ahora les explico la sintaxis. Entonces tenemos el save point y le vamos a poner transacción 3 y vamos a actualizar. Ahora les explico, ¿no? Pero pongámosle que la operación normal es la de que vamos a actualizar en la tabla alumnos. Vamos a cambiar el apellido a todos los Juanes, a Hugo, pongámosle. O esto también considerémoslo un error. Cuando el nombre sea igual a, le voy a poner Juan. Entonces, si yo ejecuto esto, esta columna 8 debería cambiar a, en lugar de Juan Pérez, debería quedar Juan Hugo Hugo. Y acá para esto nos sirve los save point, para guardar la data que tenemos antes de hacer algún cambio. En este caso, el SQL Server tiene un comando específico que se llama save transaction y el nombre de la transacción que queremos, no, perdón, el nombre que le queremos dar a este save point o a este punto de guardado. Y creo que el error que muchos tuvimos, porque a mí también me pasó y me costó encontrar el error, es que yo estaba literalmente poniéndole save point, así, y pues este comando no existe, ¿no? Entonces, dentro de una transacción tenemos que utilizar el save transaction y el nombre, porque acá podría haber otras cosas, ¿no? Y si nosotros hacemos un rollback normal, todas estas instrucciones que nosotros ya ejecutamos, pues también se deshacerían. Entonces, acá dentro de esta transacción, vamos a poner que este setpoint guarde todo lo que hay de acá hacia atrás, ¿no? Históricamente. Entonces, si yo ejecuto esto, podemos ver que efectivamente este update funcionó y ahora Juan se llama Juan Hugo Hugo. Y si yo quiero hacer rollback, no de la transacción completa, sino que solo hasta este punto que ya yo guardé los datos, usamos el comando de rollback transaction, pero en lugar de ponerle el 3, porque eso nos reiniciaría toda la transacción, le ponemos el nombre de nuestro save point actual. Entonces voy a copiar esto. Y si yo le hago, pues ya se hizo rollback a Juan Pérez, pero solo hasta este punto se podría decir. No sé si tiene alguna duda con respecto a Hugo, esto. Hugo, Dígame. podemos hacer un update antes del save point, Por ejemplo, entre el asiento, ahí está, un update, para que veamos la diferencia, ¿vamos? Por ejemplo, póngale, ajá, ok. Esto se lo vamos a poner a Carlos. Esto se lo vamos a poner a Haroldo para que quede aquí juntito y lo podamos visualizar mejor. Y voy a ejecutar solo hasta acá, antes de hacer mi rollback. Podemos ver que Carlos ya tiene el apellido de SavePoint y Haroldo tiene el apellido Hugo Hugo, que vamos a decir que fue un error, ¿no? Entonces, si ahora nosotros ejecutamos nuestro rollback al SavePoint y consultamos la tabla alumnos, podemos ver que este update que fue después del SavePoint, sí se revirtieron los cambios, ahora es Haroldo Turdes, pero lo que estaba antes no se revirtió.
está Carlos, apellido SavePoint, porque esto quedó guardado junto con nuestro SavePoint. Entonces, este rollback solo llegó hasta acá. Sí, creo que el ejemplo quedó algo bastante claro, pero me confirman si alguien tiene una duda para que veamos si le ponemos alguna otra cosa para que quede claro. Todo está claro. Yo Excelente, tengo una Hugo. duda. Cuéntenos. Por ejemplo, en Save Transaction se podría poner de 3 en lugar de SP1. No hay ningún problema. Porque sería el nombre de la transacción, ¿verdad? Que estamos guardando. Sí, acá, bueno, lo vamos a probar. Solo un comentario ahí. El compañerito quería indicarle que el SavePoints es parte de una transacción. Sin embargo, tiene su propio nombre. Y si le pondríamos ahí 3, prácticamente lo estamos tomando como una transacción completamente aparte. Entonces, lo que se quiere dar a entender es que dentro de una transacción existen, digamos, varias líneas de código. Pero si queremos salvar, digamos, de 5 líneas de código, de 5 scripts que están ahí, queremos hacer un rollback de las últimas 3 líneas, ¿sí? Lo podemos hacer a través del save point, que es en este caso save transaction. Sin embargo, las últimas 2 líneas ya quedan, digamos, ya confirmadas sin poder realizar un rollback, porque el rollback empieza en acción a partir de donde está el save transaction. Ya. O sea que es aparte la operación, ¿verdad? Esa parte, por ejemplo, usted tiene una transacción. ¿Cuál es su nombre? David. David, gracias. Begin transaction David, ¿sí? Y usted tiene dentro de esas transacciones, digamos, tiene 50 líneas de scripteado. Deme el nombre de su hermano. Samuel. Samuel. Entonces, digamos que en la línea 10, usted dentro de la transacción que está su nombre, dentro de la línea 10, coloca un save point, que en este caso a nivel de código es save transaction Samuel, ¿sí? Y ejecuta su query completo de la transacción de David. Pero dice, híjole, cometí un error. Entonces, a partir de donde está el save point de su hermano Samuel hasta la última línea de su transacción, puede usted hacer un rollback. Sin embargo, antes de esa línea, por ejemplo, de Samuel, de la 1 a la 9, esos cambios ya no se pueden revertir, ya quedaron fijos. No sé si con eso me doy a entender, David. Sí, sería como un rollback, pero no completo, sino que sería todo lo anterior al save transaction, ¿verdad? Usted lo ha dicho, tiene toda la Ya. razón. Gracias, Inge. Ahorita Un ya. rollback solo de cierta parte de la transacción como tal. Gracias, Inge. Ok, David. Excelente. Entonces, Hugo, muchísimas gracias. Si fuera tan amable, nuevamente ya de compartir este código donde se incluye ya los comandos del TCL, que es commit, rollback y save points. Y el de los comandos de DQL, pues es el select que hemos venido trabajando. Ya durante el curso, pues vamos a trabajar más select, ¿verdad? Ya con diferentes combinaciones. Lo único que nos queda pendiente, porque ya es un tema especial para una clase aparte, es el DSL, que es el Grant Rebook. Vamos a ver si dentro de 8 días podemos ver esta parte para completar con todos los comandos en este caso, del SQL. Jóvenes, ¿hay alguna duda hasta el momento o vamos bien?
Excelente, muchas gracias, Walter, muy amable. Entonces, nuevamente, jóvenes, sigue la invitación para los compañeritos que creen que todavía se nos complica, o sea, iniciar un ejercicio desde cero, desde crear una base de datos, crear tablas, crear campos con sus respectivos tipos de datos, crear llaves primarias a nivel de scripteado, hacer en este caso trabajar el CRUD, lo que es el create, el read, el update y el delete, que son las 4 operaciones básicas en una base de datos a nivel de scripteado. ¿Tenemos algún inconveniente? Yo estoy en la buena disposición de poderlos apoyar, solo que no lo hacemos durante el día de clase los sábados, sino lo hacemos durante la semana, puede ser lunes, martes o miércoles, solo un día, en 1 hora, de 9 a 10 de la noche. Ahí queda la invitación, ¿verdad? ¿En qué? Disculpe, los días jueves, dijo también, o no los jueves, no. Fíjese, Kevin, que ya los jueves los tengo comprometidos con otro curso y los viernes también con otro curso. Entonces solo sería lunes, martes o miércoles. Algunos de esos días, 1 sola hora, de 9 a 10, 10 y cuarto más o menos. Va, si gusta, coordino yo y lo podemos trabajar los días martes a las 9 para las 10 y con los compañeros que quieran unirse. Perfecto, Kevin. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo. Entonces, jóvenes, con toda confianza, le mandan un correo ahí a Kevin y ya podemos iniciar el día martes. No tengan pena, o sea, yo comprendo. Con que me escriban a mi número y ya podemos coordinar y nos manda el enlace para compartírselo a ellos. Ok, está bien. O Kevin, o creamos también una sala virtual, si usted la pudiera crear y me comparte el enlace. Va, de acuerdo. Con 2 personas que estén interesadas, iniciamos. Muy bien, ingeniero. Entonces quedemos para el martes a las 9, invitados todos los que quieran ingresar. Excelente, Kevin, gracias. Entonces ya tenemos el martes fijo, jóvenes. Gracias. Muy bien, ingeniero. A usted, muchas gracias. Bueno, entonces... Vamos a ver este tema, jóvenes. Ahorita les comparto pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a trabajar el tema de los joins. ¿Por qué sirven para qué sirven los joins y por qué son necesarios? Hay veces la información que tenemos en una tabla no es suficiente, ¿verdad? Cuando realizamos una consulta, los datos que tenemos en ella pues no cubren precisamente las necesidades que tenemos para esa consulta. Entonces tenemos que hacer combinación de 2 o más tablas, donde podemos hacer una unión de varias tablas, el contenido de varias tablas, y podemos a partir de ahí poder realizar nuestras consultas. Entonces he preparado esta guía de trabajo, una guía que significa, nos da una explicación teórica y los pasos necesarios para poder implementar, digamos, una solución. Entonces yo lo voy a explicar y ustedes, después de finalizar yo esta explicación, porque viene con ejemplos y todo, ustedes ya trasladan esta teoría a la práctica ya en SQL Server. Durante este tiempo que ustedes van a estar trabajando, pues me voy a reunir ahí con el equipo de trabajo y aprovecho para pedirle al compañero Kevin si puede crear una sala virtual en estos momentos para que en el momento que finalice, pues la pueda compartir ahí en el WhatsApp general y los compañeros... no, yo creo que ya tenemos el grupo de WhatsApp, Kevin, y ahí compartiría usted el enlace de la sala para reunirnos los compañeros del equipo de apoyo. Yo considero, tal vez para no perdernos ni nada, podríamos usar este mismo enlace que estamos trabajando en las clases. Como esto se puede conectar a cualquier hora.
Bueno, está bien, solo que ahorita pues tendrían que desconectarse los compañeros. Ah, No si sé, quiere otra sala ahorita otra mismo. sala, otra sala. Ah, Por con favor. gusto, ingeniero, ahorita se lo hago. Gracias, Kevin, muy amable. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver qué es un joins en bases de datos. ¿Sí? Dice que la sentencia joins, entre paréntesis, significa unir o combinar. Dice la sentencia joins de SQL permite combinar registros de una o más tablas en una base de datos. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué tipos de joins tenemos? Vean. Esos son los joins que tenemos en SQL Server. ¿Sí? Tenemos un tipo de joins que se llama inner joins. Otro tipo de joins que se llama right joins. Otro que tenemos en este caso, de este lado, el left joins. Estos son los tres tipos principales, el inner joins, el left joins y el right joins. Pero existen otros también, ¿sí? Como tenemos en este caso el full joins. Por aquí debe estar el full joins, este que tenemos acá. Y tenemos el full outer joins, el que tenemos de este lado. Y hay una combinación de los joins. Aquí vamos a verlos precisamente ya de manera especial de cada uno. Dentro de los joins tenemos el SQL Inner Joins. Entonces aquí vemos en este caso dos figuras, dos círculos que se entrelazan. Y la parte que comparten en común, ¿sí? Está rellena de un color. Y es precisamente la información que a nosotros nos interesa. Entonces, del lado izquierdo tenemos la tabla 1 y del lado derecho la tabla 2. La unión de estas dos tablas se refiere precisamente a los registros que tiene en común las dos tablas. Aquí ya estamos uniendo las dos tablas y resulta que hay registros en común. Entonces dice inner joins, devuelve filas cuando hay una coincidencia en ambas tablas. En bases de datos relacionales, el término correcto a los registros se les llaman tuplas, ¿sí? Pero de manera cotidiana, y lo vemos en la vida real y en las empresas, le llaman filas, ¿sí? Es un término digamos que no es correcto para llamarle a un registro o a una tupla en bases de datos relacionales. Sin embargo, aquí, a manera de poder comprender, lo estamos llamando como filas, pero filas equivale a un registro o a una tupla, pero lo dejamos como fila. Entonces dice, inner joins devuelve filas cuando hay una coincidencia en ambas tablas. ¿Qué significa? Que unimos las dos tablas por medio del inner joins y las tablas que tienen en común, ¿sí? Los registros que tienen en común en ambas tablas son las que se muestran en esta parte de acá. Y entonces, de una vez vamos a la práctica. Tenemos una tabla empleado y una tabla departamento. Y aquí tenemos el inner joins. Veamos. Dentro de la tabla de empleado, que está del lado izquierdo, tenemos a Brenda Yulisa con el ID empleado 10, a Carlos Paredes con el ID empleado 11, a Jorge Robledo con el ID empleado 12, y tenemos a Marta Azurdia con el ID empleado 13, ¿sí? Resulta que esta tabla de empleados que tenemos acá precisamente, ¿sí? Tiene un campo que se llama ID Depto FK.
¿Qué significa? Que estos códigos que tenemos acá, de este lado, ¿sí? Son llaves foráneas. ¿Y qué es una llave foránea? Es una llave foránea que hace referencia a su llave primaria en otra tabla. Dígase acá. Esta llave foránea está muy grande. Hace referencia precisamente a esta llave primaria que tenemos aquí. Miren. Y así sucesivamente, esta otra hace referencia a esta otra llave primaria que tenemos acá. Y seguidamente, esta otra llave primaria hace referencia a esta llave primaria, esta llave foránea hace referencia a esa llave primaria que tenemos acá. Miren. Eso es realmente una relación. Los tipos de relaciones de bases de datos que ya vimos en bases de datos 1, donde vemos la cardinalidad de las relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, ¿sí? Nos permiten, en este caso, relacionar varias tablas. Y lo hacemos por medio de nuestras llaves, llaves primarias, llaves foráneas. Entonces resulta que aquí lo que estamos diciendo es que Brenda y Ulisa pertenece al departamento que tiene el código 1. Y en este caso el departamento que tiene el código 1 es precisamente informática. ¿Sí? Aquí está. Carlos Paredes pertenece al departamento que tiene el código ID, que tiene el código 2. Y en la tabla departamento, el código 2 pertenece a contabilidad. Jorge Robledo indica que el código 3, que Jorge Robledo pertenece al departamento que tiene el código 3. En la tabla departamento resulta que el ID departamento 3 es de ventas. ¿Sí? Alguien podría indicar, mire, ¿qué pasa si en lugar de poder colocar aquí en esta parte, de poder colocar precisamente aquí en esta parte, colocamos el nombre del departamento? No tiene sentido. En bases de datos vimos normalización, el tema de normalización, y lo que evita la normalización es que haya redundancia de datos, que haya integridad de la información, ¿sí? Pero si colocamos de este lado precisamente los nombres de los departamentos, estamos duplicando información, entonces eso no es permitido. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una base de datos normalizada. Todos estos temas ya los trabajamos en bases de datos 1. Bueno, entonces tenemos aquí precisamente una base de datos normalizada que contiene dos tablas, perdón. Tiene la tabla empleado y tiene la tabla departamento. Y estamos uniendo las dos tablas prácticamente. Estamos uniendo las dos tablas. Lo que estamos haciendo es esto, mire. Armar una sola tabla, ¿sí? Precisamente con fines de consultas. Y entonces si vemos aquí en la tabla A, tenemos los datos de empleados y en la tabla B los datos de departamentos y los estamos uniendo. Ahora, ¿qué nos dice el inner joins? Precisamente, miren, hasta el mismo color.
que en esta parte el inner joins estamos colocando prácticamente en esta parte del inner joins, aquí, en esta parte, lo que estamos diciendo es que haya una unión de estas partes que tenemos en común. La unión de esto más la unión de esto que está acá. ¿Sí? Eso es lo que tienen en común. ¿Qué es lo que no tienen en común esa unión? Precisamente esta parte que tenemos acá, de Carlos Azurdias y de Mercado. Estas se quedan fuera del inner joins. ¿Sí? Bueno. Solo esta parte estamos explicando de manera despacito. Ya las demás, pues ya nos vamos a ir ya con la comprensión. Entonces, el inner joins, el resultado del inner joins ya viene con esta consulta precisamente, ¿sí? El resultado es esto que tenemos acá. Viera, aquí en este caso se unió Brenda y aquí tenemos a Brenda y Ulisa. Carlos Paredes, y aquí tenemos a Carlos Paredes, Jorge Robledo y Jorge Robledo. Y con sus respectivos códigos de departamentos. ¿Vean? Aquí ya se excluyó precisamente a Marta Azurdia. Ya no está Marta Azurdia acá. Pero también incluimos de este lado, ¿sí? De esta tabla incluimos, ¿verdad? A el código de departamento, y el código de departamento. Incluimos a informática, contabilidad y ventas. Entonces el inner joins, jóvenes, lo que nos hace es poder, en este caso, unir los campos que tenemos en común. ¿Sí? Bueno, y esa es la explicación que dice aquí. Devuelve filas cuando hay una coincidencia en ambas tablas. Y el resultado del inner join lo tenemos acá, en esta tabla de acá. Y ahora, ¿cómo consultamos? Con un select asterisco from empleados. ¿Cómo hacemos el inner joins? Select asterisco from empleados. Y miren, precisamente está aquí el inner joins. Perdón. Está el inner joins de este lado. Ahí tenemos el inner join. Select asterisco from empleado. Inner join departamento. Como quien dice, le estamos diciendo una empleado con departamento. ¿Sí? Y ahora vean. On, donde empleado.id depto fk es igual a departamento.id depto. A lo que nos referimos es que gracias a las llaves primarias, lo que yo les decía anteriormente, vamos a hacer referencia a esto con esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces hacemos las coincidencias. Esto y esto. Entonces la sintaxis es esta, jóvenes. Por favor. Select asterisco from empleados, inner join departamento. La tabla de departamento es la que tenemos de este lado. ¿Sí? Empleado, inner join departamento, donde, on significa donde empleado ID depto FK. Vean, es esto, empleado FK, es igual a departamento.id depto, que es esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces estamos haciendo mención de la tabla empleado.id depto FK, ¿sí? Donde es igual a departamento.id depto, lo que tenemos acá, ¿sí? Eso es el inner join.
El left joins. Bueno, preguntas antes de continuar. ¿Hay alguna consulta respecto a esto? Bueno, entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que crear una tabla de empleados, y aquí va la práctica nuevamente. Crear una tabla de empleados, tenemos que crear su llave primaria, tenemos que crear en este caso la tabla de empleados, su llave primaria, sus campos respectivos, pero sobre todo su llave primaria, una llave foránea, ¿sí? Igual, departamentos, tenemos que crear sus campos, su llave primaria y su campo nombre departamento. Después tenemos que hacer la relación, ¿sí?, de la tabla de empleado con la tabla de departamento a través de la llave primaria y llave foránea. Tenemos el left joins. El left joins, miren, solo la figura nos dice mucho. El left joins toma todo lo que corresponde a la tabla del lado izquierdo y coloca también la parte que coincide con la tabla del lado derecho. Y dice, left join devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda, incluso si no hay coincidencia en la tabla de la derecha. Es como si estuviéramos, aquí abajo está el otro ejemplo. Vean, aquí ya tenemos toda la tabla del lado izquierdo. Toda la tabla del lado izquierdo, miren. No importa si hay coincidencias o no hay coincidencias con la tabla del lado derecho, ¿sí? Si hubiera, pues excelente, las toma en cuenta. Y si no, pues de todos modos las incluye. Eso es el left joins, vean, del lado izquierdo. Y entonces aquí está la explicación. Entonces lo único que coloca acá al hacer la consulta es select asterisco from empleado left joins. Ahora ya no es inner joins, es left joins. El nombre del departamento, ¿sí? Un empleado ID depto FK igual a departamento.id depto. Entonces, prácticamente el left join nos permite seleccionar todos los registros que tenemos del lado izquierdo. Todos de esta tabla. El right joins es lo contrario. Devuelve todas las filas de la tabla de la derecha, incluso si no hay coincidencias en la tabla de la izquierda. Hace lo contrario. Miren, ahora tenemos aquí del lado derecho. Y al hacer la consulta con esto, select asterisco from empleado right joins departamento, un empleado punto ID depto FK es igual a departamento punto ID depto, prácticamente toma los registros del lado izquierdo, ¿sí? Del lado derecho, perdón. Y el full joins, vean, es una consulta completa. O sea, ahí, si hay 1000 registros en la tabla A, ¿sí?, los toma en cuenta. Si hay 1000 registros en la tabla B, los toma en cuenta. O sea, hace una unión de las dos tablas. Devuelve todas las filas, tanto de la tabla izquierda y derecha, y no importando si tienen coincidencias. Y miren, toma todas las que tienen ahí, y por eso están marcadas de esa forma. ¿Y cómo lo hacemos? Select asterisco from empleado full joins. Departamento, un empleado, punto ID, depto FK igual a departamento ID, depto FK. ¿Qué actividad vamos a realizar? Muestre los empleados que no tienen asignado departamento, muestre los departamentos que aún no tienen empleados asignados, y muestre los empleados que no tienen asignado departamento, los departamentos que aún no tienen empleados asignados. Pero primero yo necesito que creen ustedes estas tablas con sus respectivos campos, sus llaves primarias y hagan las relaciones. Esto es como un recordatorio de bases de datos 1 para crear tablas, crear base de datos, crear tablas, crear relaciones y ver cómo estamos precisamente.
Entonces, aquí hay otras que se llama outer joins. El outer joins dice, devuelve únicamente los registros que no tienen coincidencia entre las tablas. Existen 3 tipos básicos de outer joins. El left outer joins, el right outer joins y el full outer joins. O sea, los que no tienen coincidencia. Miren. El left outer joins dice, devuelve únicamente los registros del lado izquierdo, que no tienen coincidencia con los registros del lado derecho. ¿Sí? Es lo contrario a lo del inner joins, al left joins, perdón. Y aquí tenemos un ejemplo. Está este ejemplo. Y precisamente este campo, el que no tenía coincidencia, que se había quedado anteriormente, ahora sí lo toma en cuenta. Miren. Aquí está. Toma en cuenta Marta Zurdia. Miren. Y aquí, como en este caso, aquí Mercado, que tiene el código 4, pues no nos lo tiene asignado ningún empleado, entonces aparece como null, null, null. ¿Y cómo hacemos este left outer joins? A través de este query, select asterisco from empleado, left join departamento, un empleado ID depto FK igual a departamento.id depto, where departamento.id depto is null. El right outer joins hace lo contrario del right joins, devuelve únicamente los registros del lado derecho que no tienen coincidencia con los registros del lado izquierdo. Y aquí están las 2 tablas, y precisamente a través de la consulta muestra del lado derecho, precisamente, ¿verdad? El que no tiene coincidencia con el lado izquierdo. Y aquí está el query como tal. Y está el full outer joins. Miren, en este caso devuelve todas las filas de la tabla izquierda y derecha, exceptuando los que tienen coincidencias. Esto es al revés. Aquí está precisamente la consulta. ¿Sí? Tenemos otro especial que es el cross joins. Dice, las combinaciones cruzadas, cross joins, muestran todas las combinaciones de todos los registros de las tablas combinadas. Para este tipo de joins no se incluye una condición de enlace. El número de filas de resultado es igual al número de registros de la primera tabla multiplicado por el número de registros de la segunda tabla. Es decir, si hay 4 registros en la tabla 1 y 4 registros en la tabla 2, el resultado del query sería 30 filas. Y tenemos aquí precisamente esta combinación. ¿Ve? ¿Y cómo lo hacemos? Select asterisco from empleado cross joins departamentos. También hay un tema que nosotros le llamamos alias para ponerle nombres tanto a los campos como a las columnas, ¿sí? Y que permiten también tener una consulta un poquito mejor comprensible. Dice, una manera de hacer más comprensible el resultado de una consulta consiste en cambiar los encabezados de las columnas. Por ejemplo, tenemos la tabla empleado con un campo nombre empleado, entre otros, en el cual se almacena el nombre y apellido de los empleados. Queremos que al mostrar la información de dicha tabla aparezca como encabezado el campo nombre del empleado, el texto, nombre y apellido. Para ello colocamos un alias de la siguiente manera. Select nombre empleado as nombre y apellido from empleados. A la hora de hacer la consulta, precisamente aparece como nombre y apellido y no aparece como nombre empleado como tal. Esto es solo de manera temporal. Miren, el campo se llama nombre empleado, ¿sí? Si hacemos una consulta sin alias, select nombre empleado from empleado. Aparece aquí arriba donde está la flecha, precisamente, en esta parte. ¿Sí? Nombre empleado, muy grande está. Aparece aquí nombre empleado. Y si hacemos precisamente una consulta con alias, ya no aparece nombre empleado, sino nombre y apellido. Pero esto solo de manera temporal, no lo guarda, ¿sí? Para reemplazar
el nombre de un campo por otro, se coloca la palabra clave as seguido del texto del encabezado. Y un alias puede contener hasta 128 caracteres. Un alias es solo temporal, no cambia realmente el nombre del campo en la tabla, ¿sí? Y alias en las consultas, ¿sí? También se pueden utilizar alias en los nombres de las tablas a la hora de hacer las consultas respectivas. Select asterisco from empleado as emp, aquí está el nombre del alias, emp, inner joins, departamento, as, de otro alias, y ahí pues ya hacemos la combinación, ¿verdad? De las dos tablas. Es como estuviéramos haciendo precisamente joins. Aquí miren, solo que ahora los alias. Uso de alias en las tablas y campos. Podemos utilizar al mismo tiempo los alias tanto en las tablas como en los campos. Aquí hay una combinación de estos, ¿eh? Entonces, jóvenes, el objetivo de esta guía es que nosotros vayamos experimentando y realmente medir nuestro nivel de conocimiento y reforzando lo que vimos en bases de datos 1. Empecemos a crear las tablas, creemos campos, pongámosle tipos de datos que consideremos nosotros necesarios, ¿sí? Y hagamos las relaciones. Hagámoslo de manera personal, no copiemos. Esto ahorita por el momento no vale puntos, para que no nos sintamos presionados, ¿sí? Dentro de 8 días, a primera hora, pues vamos a ver, digamos, ya la práctica de esto, ¿sí? Incluso vamos a poner ya un ejercicio, pero si vamos a poner ejercicios porque se supone que ya nosotros hicimos esta práctica. Puede ser que surjan bastantes dudas y para eso dentro de 8 días a primera hora vamos a aclarar las dudas y vamos a poner el ejercicio, que ese sí vale puntos. Entonces ahorita tenemos prácticamente casi una hora para empezar a trabajar. Por lo menos para el día de hoy tenemos que tener estas dos tablas con sus tipos de datos y con sus relaciones. A la una en punto, por favor, necesito una captura de pantalla del modelo relacional. Precisamente es el que sacamos. Yo creo que modelo relacional es el que sacamos. Por ejemplo, aquí voy a sacar un modelo relacional. Aquí tengo, por ejemplo, una. Esa es de 3 tablas, pero tendríamos que tener de 2 tablas. Miren. Entonces, por lo menos necesito yo, para la 1 de la tarde, ya este modelo relacional. Tenemos acá, ¿sí? Parecido a este, no es este precisamente. De estas 2 tablas. De estas 2 tablas. Entonces, para sacar este modelo, si tienen inconvenientes en cómo sacar el modelo relacional, por favor me avisan, porque hay veces da inconvenientes y solo hacemos ahí una configuración y sale el modelo relacional. Vamos a ver aquí, yo creo que este tiene 2, no, este tiene 3. Vamos a ver el ejercicio 1. Aquí tenemos varios ejercicios para poder practicar. Pero aquí tiene uno. Más o menos ahí tendría que salirles a ustedes el modelo relacional. Parecido a esto, solo que en este caso sería la tabla empleado y departamento. ¿Sí? Por lo menos tendría que tener esto a la 1 de la tarde. Hagámoslo, no saquemos copia. O sea, esforcémonos y veamos hasta dónde llegamos. Y después durante la semana trabajamos la guía completa, ingresando esos datos, haciendo los joins que corresponden. En 8 días, la primera hora, la primera media hora resolvemos dudas, en la otra media hora ponemos un ejercicio, y ya en la siguiente hora ya ponemos un nuevo tema. Entonces yo les voy a compartir este laboratorio, esta guía más que todo, al WhatsApp y empezamos a trabajar. ¿Les parece?
Muchas gracias, Hugo. Ahí ha compartido nuevamente los comandos. ¿Me consultan si ya pueden ver el PDF? Ya está listo, gracias. Ok, a ustedes. Entonces, ¿qué actividad vamos a realizar? Los voy a colocar aquí. Crear la base de datos. Crear la base de datos. Ustedes ponen el nombre que consideren conveniente. Se los dejo a su criterio. Después, crear la tabla empleados y tabla departamentos. En la base de datos. Crear la tabla empleados. Y crear la tabla departamento. Campos y tipos de datos. Llave primaria y llave foránea. Hacer las relaciones. Y crear el modelo entidad relación. Compartirlo en pantalla, compartirlo en el grupo, compartir en el grupo de WhatsApp a las 13 horas. Durante la semana trabajamos, ingresamos datos y trabajamos los joins. Ahí está. Tomar en cuenta los alias. Ahí está, jóvenes. Entonces, trabajemos, por favor. Yo voy a estar aquí, solo voy a quitarle, voy a apagar el micrófono, me voy a conectar con el otro grupo, el equipo de trabajo, para hablar con ellos sobre algunas actividades que debemos realizar con el objetivo de poder apoyarnos todos. Bueno, ahí les dejo la actividad y estamos en comunicación. Gracias. Kevin, ya creó la sala. Sí, que ya lo mandé en el grupo de trabajo, Muchas gracias. de WhatsApp. Gracias.